Muy buenos días amigos de Nuevas Generaciones, es un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio y hoy vamos a continuar con la serie que comenzamos hace ya 3 horas atrás de este tipo o más bien 3 semanas atrás. Y estamos llevando el orden del Evangelio según San Marcos y hemos estado estudiando esta serie que le puse Milagros que enseñan. Y el tema central de hoy es Jesús sana a un leproso. Ese es el título que tiene la Biblia Reina Valera, la revisión 60. Y este milagro lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas. Mateo del capítulo 8, versículos del 1 al 4, Marcos 1, de los versículos 40 al 45 y Lucas 5, del versículo 12 al 16. Pero antes de revisar el milagro de sanidad de este hombre leproso, yo quiero que revisemos así brevemente los 5 versículos previos a este relato, porque también aquí hay una buena enseñanza para nosotros. Nos cuenta Marcos aquí que Jesús, después de una noche muy intensa de sanidades y milagros que había tenido, dice que se levantó muy temprano y se fue a un lugar solitario para orar. Y aquí podemos observar que para Jesús la oración era una prioridad. La comunión con el Padre era pues más importante que cualquier otra cosa. Más importante inclusive que la atención que él tenía para la gente. Y con esto Jesús nos estaba marcando huellas para tener nosotros una vida terrenal exitosa. La oración y la comunión con Dios es imprescindible para quien desea dar fruto espiritual. Pues aquí Jesús, lo que nos cuenta Marcos en esto es que Jesús como que se les escapó para tener este tiempo pues a solas con el Padre. Y cuando amaneció la gente pues lo anduvo buscando para que hiciera más milagros. Pero Jesús dio una respuesta que a veces no nos gusta escuchar. Eh, Fue un no muy claro. Ya ven que a veces el Señor nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice espérate. Pero en este caso la respuesta fue un no muy, muy claro y muy sencillo. Al menos eso se puede entender aquí. Porque cuando Pedro y algunos de los discípulos lo encontraron y le dijeron que lo estaban buscando, Jesús no se regresó para atenderlos, sino que se fue a otras regiones a predicar. Y esta es la parte dura de la enseñanza que vamos a leer aquí. Estamos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Eso es lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Yo creo que no es esto a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Jesús. Sin embargo, por esta ocasión, que espero no los decepcione a ustedes, pues Jesús no los atendió. Y tengo la convicción de que la bondad de Dios está disponible para todo el que cree en Él, para los que lo buscamos, pues sinceramente. Pero eso no significa que no hay un límite para aprovechar esa gracia y esa bendición que Dios nos tiene preparado. Alguien dijo: la misericordia de Dios no tiene límites, pero las consecuencias de nuestra negligencia sí tiene pues un fruto que no nos gusta. Y creo que es nuestra responsabilidad buscarlo mientras pueda ser hallado. Eso es lo que dice Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová, dice, mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Creo que hay un tiempo prudente para acercarse a Dios y nuestra responsabilidad es acercarnos lo más pronto posible. Hay gente que se espera, que posterga. Y aquí se enciende así como una luz preventiva para nosotros, hablando de los semáforos, ¿no? Como que aquella gente nos habla a nosotros y nos dice que nosotros también a veces hacemos lo mismo, postergamos y no aprovechamos las oportunidades. Ya les he comentado que Jesús evitaba hacer tratos con la gente perezosa o con la gente negligente. Y recuerden que Él había estado disponible para ellos todo el día de reposo y, por si fuera poco, una noche más. Y como en ese tiempo Jesús tenía un cuerpo con limitaciones físicas naturales,
pues no podía atender en varios lugares a la vez. Y esta vez estuvo disponible en Capernaum y solo atendió a los que fueron a buscarlo a tiempo, porque de allí se fue a predicar y a llevar su bendición a otros lugares. De hecho, Mateo, que es otro de los evangelios que cuenta esta historia, Mateo lo ubica predicando en el monte, lo que es el famoso Sermón del Monte. Pero la enseñanza que nos deja esta parte es que no disponemos de todo el tiempo para buscar la ayuda de Dios. Y tenemos que entenderlo. Siempre hay un tiempo y un lugar específico que Dios escoge para bendecirnos. Un lugar donde Dios nos demanda pues que vayamos o más bien con la amabilidad pues nos manda para que vayamos a un lugar a ser ministrados y en este caso por su iglesia, porque la presencia física de Jesús ya no está con nosotros, pero está su cuerpo, que es la iglesia, y hay un lugar donde Dios nos manda para ser ministrados por la iglesia. Y tenemos que recordar que la iglesia, vuelvo a decirlo, es el cuerpo de Cristo, y como Jesús en aquel tiempo, la iglesia no es omnipresente. Aún en los tiempos de pandemia, en los que no podemos congregarnos regularmente, el tiempo de reunión es muy importante, aunque sea virtual. Gracias a Dios ya nos estamos pudiendo reunir los puros domingos, pero aunque sea virtual, la reunión del jueves, por ejemplo, hay gente que no la ve, o sea, o no sé, o no se reúne pues en el tiempo de la reunión. Tenemos reuniones de Zoom y hay gente que tampoco se conecta, pero es importante estar allí, porque en las reuniones de la iglesia pasan cosas que separados de los demás no pasan. Por eso aquí hay una indirecta que nos lanza el escritor de Hebreos, indirecta por no decir mandamiento, ¿verdad? Pero Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos ya le han cambiado esto, ¿no? Y dice, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Pero bueno, solamente hay una razón para que la gente quebrante el mandamiento del día de reposo, lo veíamos la semana pasada. Y esto puede ser una enfermedad discapacitante. Sin embargo, la enfermedad no es razón tampoco para no avisar, a menos que la enfermedad sea la mudez, ¿no? O algo así. Pero si no avisamos, tampoco hay razón para hacernos los sentidos, porque a veces suceden estas cosas. Hay gente que se enferma y 3, 4 días después nos enteramos que estaba enferma pues tratamos de hacer contactos. Sí, nadie me visitó y nadie me buscó. Momento. Dice Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí voy a parar con este tema, si no, nunca voy a llegar al milagro del que queremos aprender hoy. Dice Mateo, no Marcos, Mateo, que cuando Jesús bajó del monte se le acercó un leproso. Pero Marcos, como lo decía al principio, omite el asunto del sermón del monte y muchas otras enseñanzas también de Jesús. Pero no deja de mostrarnos sus milagros y su poder. Vamos entonces a leer aquí en Marcos acerca de este milagro para ver qué nos enseña el Señor con esto. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Y dice así, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora vamos a aprender un poco de esto. En primer lugar, llama la atención la actitud del leproso. El leproso, a diferencia de los habitantes de Capernaum, que no fueron pues diligentes para ir a buscar cuando estaba Jesús haciendo milagros, este leproso, a diferencia de ellos,
vino a Jesús, lo vio y se acercó y vino a él. Es lo que dice Marcos. Y aún rompiendo las reglas de la ley. Y ahorita les voy a explicar por qué. Estaba prohibido por la ley que un leproso se acercara a la gente. Y digo, rompió las reglas porque no dijo, es que no me puedo acercar. Tampoco dijo como los de Capernaum, mañana o después o luego lo busco. No. Él se acercó a Jesús y rogando, dice Marcos, se puso de rodillas delante de él. Eso es adoración. No lo dice así Marcos, pero eso es en el sentido literal. Ya lo hemos visto esto. Eso significa adorar, postrarse. Y este hombre antepuso el deseo de Jesús al deseo de él mismo. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y esta es una enseñanza que se ha ido perdiendo en la iglesia. Y tengo que decirlo, porque muchos ya no ruegan cuando oran al Señor, solo declaran. Y con el cuento de que muchos pastores han ascendido a apóstoles con autoridad, pues se atreven a brincarse la voluntad de Dios o emitir el Señor, ¿quieres? Marcos nos muestra que esta actitud de este leproso es la que tocó el corazón de Jesús y lo movió a misericordia. Entonces, si tú quieres pedir algo, si tú necesitas un favor de Dios, un milagro de parte de Dios, dispón tu corazón de esa manera cuando tú quieras pedirle algo a Dios. Y luego nos dice Marcos que Jesús extendió su mano y lo tocó. Y esto también es algo que nos deja una enseñanza también buena, porque esto no era algo normal. Desde aquel tiempo ya era una regla la cuarentena, la sana distancia y lo que llamamos ahora el distanciamiento social. No se aplicaba a todos los enfermos, pero sí a los leprosos. A los leprosos se les prohibía participar en cualquier actividad religiosa o social, porque la ley decía que cualquier persona se hacía inmunda por el contacto con una persona inmunda y los leprosos eran considerados inmundos. Levítico capítulo 13 versículos 45 y 46 dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. De hecho se dice que algunas personas tiraban piedra a los leprosos cuando violaban ellos el mandamiento, cuando se acercaban más de lo permitido. Pero la idea no era golpearlos, sino mantener la distancia o la sana distancia para evitar los contagios. Porque, como les digo, tocar a un leproso era algo peligroso. Por eso es que estaba prohibido en la ley. Y ustedes deben de saber que muchas ordenanzas de la ley no eran meramente religiosas. Muchas de las reglas que Dios estableció en su palabra eran reglas sanitarias. Hay 2 capítulos completos de Levítico aquí dedicados a este asunto de los contagios por lepra. No lo vamos a leer ni revisar ahorita porque son muchos versículos. Sumados son alrededor de 116 versículos, por ahí más o menos. Pero ahí están Levítico 13 y 14. Los 2 capítulos hablan de este tema. Y efectivamente, lo que Dios pretendía con esta ley era evitar el contagio de persona a persona. Pero Jesús, siendo Dios mismo y sin temor al contagio, dice Marcos que lo tocó. Y recordemos aquí que él era intocable por el pecado y por la enfermedad. Bueno, intocable hasta que él lo permitiera, y eso sucedió cuando voluntariamente él aceptó la cruz. Pero en ese momento Jesús tocó al leproso sin temor al contagio, manifestando de esa manera pues su compasión y su misericordia por los que sufren, porque eso hacía Jesús. Él tuvo misericordia, tuvo compasión de este hombre, lo tocó, habló y lo sanó. Y aquí de una vez quiero aclarar algo. Solamente Jesús podía hacer esto. Vuelvo a decirlo, él era perfecto y era inmune a la enfermedad. Y él tenía claro que su muerte también, pues, iba a ocurrir en la cruz y no por una enfermedad o un accidente. No es lo mismo que cualquiera de nosotros, que sí nos podemos contagiar. Y no sabemos ni siquiera de qué nos vamos a morir. Algunos especulan y dicen, no, pues yo creo que a lo mejor yo me voy a morir así, o a lo mejor así, así o así.
pero lo ideal es que aprendamos a cuidarnos, porque las reglas para evitar contagios, Dios nos las dejó escritas en el libro de Levítico. Léalo. Ahí están los 2 capítulos que ya le decía anteriormente. Dios le dictó estas reglas a Moisés para protección de todo el pueblo de Dios. Y esta parte tengo que decirlo, no lo escribió López-Gatell ni la Organización Mundial de la Salud. Ahora, para nosotros no sería riesgo de contagio si Dios nos lo mandara de manera muy, muy clara. Y ahí sí, cada quien sabe qué tan seguro está de conocer la voz del buen pastor. La Biblia dice que las ovejas oyen su voz, conocen la voz del buen pastor. Bueno, si tú estás seguro que te está mandando, tú sabrás qué tan seguro estás. Pero Jesús, aquí, sin temores, ni prejuicios religiosos, ni sociales, tocó a este leproso, demostrando que el verdadero problema de una persona no radica en lo externo, sino en lo interno. De tal manera que aunque una persona esté enferma, o sea, pues que tenga alguna enfermedad contagiosa o que físicamente sea diferente a lo normal, en su interior no es una persona menos valiosa delante de Dios. Y si quieres te lo digo de otra manera más clara, nadie puede llegar a ser tan repugnante como para que Dios no quiera o no pueda tocarlo. Por eso fue que Jesús lo tocó y le dijo, sí, sí quiero, sé limpio. Y al instante dice Marcos que el leproso sanó, pero allí no terminó el asunto. Jesús le dio algunas instrucciones antes de despedirlo y estas instrucciones están en Marcos capítulo 1 versículos 43 y 44. Y dice así, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y aquí le dio 2 instrucciones específicas. Primero, no le digas nada a nadie. Y segundo, cumple con lo establecido en la ley de Moisés. Vamos a lo primero. ¿Cuál era el interés de Jesús de que no le contara a nadie? Ahí lo dice más abajito en la parte que ya leímos, Marcos 1:45. Dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, y lo resalta esta parte, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La idea de no divulgar ese milagro y esa acción de Jesús, esa ayuda que Jesús le dio al leproso, era evitar que las multitudes sin compromiso le empezaran a seguir, igual que hoy. Muchos eran atraídos solamente por los milagros y la comida gratuita, porque Jesús daba, Jesús no pedía. En ninguna parte dice que cobraba o que pedía ofrenda para él. O sea, a las multitudes no les interesaban los beneficios espirituales que Jesús anunciaba. Ni siquiera querían saber si los milagros lo señalaban como el auténtico Hijo de Dios. De hecho, Juan registra que una vez Jesús habló con este tipo de personas y les dijo su verdad en su cara. Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Perdón. Y dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahora, otra cosa que podemos aprender aquí es cómo es que a veces, aún recibiendo instrucciones específicas, hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana, sin considerar que lo único que hacemos es estorbar en los planes de Dios. Si este ex leproso no hubiera salido a dar testimonio, Jesús no hubiera tenido que batallar tanto. Pero Jesús de ahí en adelante tuvo que atender a las multitudes fuera de las ciudades. Algunas veces en el desierto, otras en espacios abiertos, en el campo, en la playa, en el monte. Y aquí también quiero aclarar que esta palabra pues no aplica igual para este tiempo, porque en aquel tiempo sí le ocasionaba problemas a Jesús. Recordemos que Jesús tenía una naturaleza humana,
vulnerable y se cansaba y no era omnipresente, estaba en un solo lugar a la vez. Y no había la manera de proveer todo lo necesario para la gente que le buscaba y que le seguía fuera de las comunidades. Y ahora sí podemos anunciarlo de cualquier forma posible, pero no solo contando el milagro. A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero dar testimonio, te tengo que decir, dar testimonio no es el evangelio. Mucha gente tiene sus cultos evangelísticos, lo único que hacen es dar testimonio de lo que Dios hizo con ellos, algún milagro. Dar testimonio no es el evangelio es presentar a Jesús que vivió en santidad y que murió por nuestros pecados para salvarnos. Ahora, si lo que se va a dar como testimonio es nuestra salvación, ahí sí ya cambia la cosa. Pero se tendría que continuar también con la invitación a recibir su perdón y su salvación. Es decir, Dios me salvó, me hizo este milagro, pero también te quiere salvar a ti. Esa sería la idea. Más aparte de compartir esto, pues hay que tener preparado también un buen plan de discipulado de persona a persona. Porque a veces nada más, pues hacemos que la gente nazca de nuevo y los abandonamos. Que es costumbre normal entre los evangelistas, que no se quedan en un lugar para darle seguimiento a la gente que recibió a Cristo en su corazón. La otra cosa que Jesús le dijo al leproso que había sanado, está aquí en Marcos capítulo 1, 43 y 44. Dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Según la ley, cuando un leproso se curaba, debía de presentarse ante un sacerdote y esto se hacía en el tiempo más inicial o más cercano a la salida de Egipto, pues en el tabernáculo, pero ya cuando estuvieron establecidos, pues en el templo. Y el sacerdote era el encargado de examinar y de diagnosticar a los leprosos. Si el sacerdote observaba que no estaba sana la persona, lo aislaba y lo ponía en cuarentena por más tiempo. Y si el sacerdote lo diagnosticaba sano, pues entonces el leproso debía dar una ofrenda en el templo. No era la ofrenda para el sacerdote, era una ofrenda en el templo. No era tampoco una ofrenda de gratitud, sino de reconocimiento al Dios que lo libró de la lepra, porque tendremos que recordar que la lepra en aquel tiempo era incurable. El único que tenía la capacidad para poder sanar eso era Dios. Y entonces, en reconocimiento a que Dios lo había sanado, la gente tenía que llevar esa ofrenda al templo. Y aquí vemos a Jesús, pues adjudicándole la autoridad divina y aplicando la escritura correctamente, ¿no? Porque él mismo se sometió a la ley y no dijo, tráeme la ofrenda a mí, total, pues yo soy el junior de Dios. No. Él se sometió a la ley y al leproso también le dijo que se sometiera a la ley. Le dijo, ve y haz esto, entrega esa ofrenda allá en el templo. Y aquí vuelvo a decirlo, Jesús no cobraba por sus servicios. Y todavía hay algo más aquí que podemos aprender. En aquel tiempo, el indicado para diagnosticar la lepra y otras enfermedades contagiosas eran los sacerdotes con linaje de Aarón o de Leví, que era también parte del linaje, ¿no? Dios le había encomendado a ellos específicamente esa tarea y lo hacían bajo la unción de Dios y con las especificaciones recibidas en las Escrituras. Actualmente hay personas más especializadas que los sacerdotes, por supuesto. Personas que se han preparado científica y profesionalmente para diagnosticar las enfermedades. Y ellos han asumido ahora esta responsabilidad. En la iglesia ya no está vigente este tipo de sacerdocio levítico. Ya la iglesia no tiene sacerdotes, aunque lo quieran establecer así, ya la iglesia no tiene sacerdotes del tipo levítico. Ahora, que una persona se sienta bien después de haber orado no significa que ya sanó. El que tiene que certificar esto es un médico con el respectivo apoyo de laboratorio, de rayos X, de ultrasonido y de todas esas cosas que ya sabemos que existen. Porque yo he conocido muchos casos de enfermedades asintomáticas, como el coronavirus, como la hepatitis C y muchas otras, ¿no? Y muchas personas por no tener síntomas se han autodeclarado sanos.
O alguien que no está preparado para diagnosticar correctamente le dijo, no te preocupes, Dios te sanó, ya no tomes ni tratamiento ni nada de eso. Y la triste historia detrás de ese mal diagnóstico es que han contagiado a muchos o se han muerto por falta de un buen tratamiento médico. Ahora, por otro lado más, había que darle testimonio a los sacerdotes porque también esto era muy importante. Nadie mejor que los sacerdotes para poder reconocer que Jesús, al sanar la lepra, era el Mesías que estaban esperando. Los sacerdotes tenían que entender claramente que Jesús era el Hijo de Dios, si no por lo que él decía, sí por los milagros que hacía. Después de esos testimonios, ellos no iban a tener pretexto para no creer en Jesús. Y esa fue la condenación para muchos religiosos. Y aquí estoy hablando de sacerdotes y de gente común de aquel tiempo, que teniendo evidencias claras, prefirieron continuar en un sistema religioso estéril, muy lucrativo en sus economías personales, pero sin fruto para Dios. Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Termino con esto. Ocasionalmente, después de un milagro, Dios te va a enviar a dar testimonio. Hay gente que necesita urgentemente escuchar del poder de Jesús. Gente que ha escuchado de Dios, pero que no ha tenido evidencias reales de su poder. Y es lo único que les falta, escuchar un testimonio real, un empujoncito para animarse a tener un encuentro personal con Él. Yo espero que junto con el testimonio lo invites a recibir el perdón de sus pecados y la salvación de Dios a través de Jesucristo. Te dejo con eso, que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima.